Les damos la bienvenida a las personas de Facebook, no sé si ya están en línea. Les recordamos, así como he hecho publicidad que no debería haber hecho, hago publicidad por los servicios a las 10 de la mañana el día domingo en Brownsville y los servicios hoy a las 2 de la tarde aquí en Matamoros. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, aunque yo siento que eso de la oración, pues ya la hermana Ruth me ayudó bastante, ya provió toda la oración como debería de ser. Creo yo que siguiendo en el mismo ambiente lo que ella dijo, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer esa más breve oración, porque pues ya la hermana nos encaminó bien encaminados. Cerramos nuestros ojos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, esperemos que en esta tarde recibamos esa palabra que viene de tu inspiración divina, que viene de tu Espíritu Santo. Creemos fielmente que toda palabra que viene de tu Escritura no regresa vacía. Por lo tanto, Señor, en este momento prepara nuestra mente y nuestro corazón y principalmente ayúdanos a sujetar por medio del Espíritu nuestro corazón, porque sabemos que a veces la palabra puede costar un poco de trabajo entenderla, pero más principalmente que nos ayude a hacer ese rompimiento cuando hay cosas que hemos estado atrayendo y sujetando del pasado. Ayúdanos a liberarnos por medio de tu presencia y de tu palabra, y que tu Espíritu Santo tenga dominio sobre nosotros mismos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hermanos, buenas tardes. Primeramente, pues ya me había saludado. Vamos a irnos a la Escritura, empezando con un tema muy especial que yo creo que me cae como anillo al dedo, que se llama el servicio a tu esposa o a tu esposo, ya sea su situación, donde vamos a entender una situación en Génesis 2:24. Es el primer llamado que se nos hace. No sé si recuerden, la última vez que prediqué sobre el tema de la familia, había un mandato sobre el cual decía algo sobre, bueno, yo se los leo para no esperar que, ahí está, bueno, dice, lo que dice la Escritura es lo siguiente, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo mismo para la mujer, ambos dejan a sus padres y empiezan a formar una familia, un nuevo núcleo. ¿Por qué dice serán una sola carne? Principalmente quiero dar a entender este principio. El principio de una sola carne. ¿Qué pasa cuando ustedes se lastiman un brazo? ¿Les duele a todo el cuerpo o les duele solamente el brazo? Solamente el brazo se lastimó, ¿verdad? Pero usted lo siente, le duele, hay un cierto, digamos, acompañamiento de lo que siente, porque son una sola, o sea, es parte de tu cuerpo. De la misma manera, tu esposa o tu esposo, cuando tú ves que él está triste, tú te está invitando aquí en esta manera, es que tú también vas a sentir la misma emoción, vas a simpatizar con él, vas a tener esa tristeza de alguna forma o vas a sentir ese dolor. Igual cuando hay alegría, pues tú vas a estar acompañando. Sería incongruente que tu esposo está pasando o tu esposa un momento de aflicción porque perdió un ser querido y tú estás a carcajadas riéndote, ¿verdad? Que está fuera de orden. Bueno, eso es sentido común y es algo prudente. Bueno, cuando se refiere a una sola carne se refiere a eso. Ahora, ¿dónde va el fruto de una sola carne? Cuando nace un niño, un bebé, una bebé. Ese es el fruto de una sola carne. La unión de ambos, tanto marido como mujer, genera esto. Dice, unirá a su mujer y será una sola carne. Y ahí la niña o el niño es un producto de esa sola carne. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque lleva genes de ambos. Lleva lo bueno de la mamá, lo bueno del papá. Lleva lo complicado del papá y lo complicado de la mamá. Esperemos que sea un 15, vamos a decir, de lo malo y un 75 de lo bueno. Bueno, un 85 de lo bueno de cada uno, ¿no? Bueno, entonces lo siguiente que dice en Proverbios 18:22, ese se los leo yo, dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por eso se nos incita a los hombres a no quedarnos solos, pero sin embargo no es obligado que tengamos que estar casados. ¿Por qué? Porque existen los eunucos en el Antiguo Testamento y hay gente que se dedicó como Pablo en el Nuevo Testamento a no tener esposa y sin embargo sirvió a la obra del Señor. Sin embargo está diciendo que hay benevolencia de Jehová cuando tenemos pareja. Tanto la mujer cuando conoce a un hombre como el hombre conoce a una mujer. He de aquellas mujeres que les pasa, que conocen a un hombre y dicen, es que este hombre parece más piedra de tropiezo que ayuda idónea. Bueno, vamos a ver por qué pasa eso. Ahorita vamos a meternos en ese consejo. ¿Qué dice en Eclesiastés 4 del 9 al 10? Ahí sí te pediría, Adrián, esto
es lo que dice sobre el matrimonio, o digamos así, es el consejo que da en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice en el 9, dice: mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Continuamos, por favor, hermano. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es difícil, hay situaciones un poco duras donde lamentablemente a veces está solo una persona en esa familia formándola y le es más difícil levantarse, más no imposible. La diferencia o la ventaja que tiene quien tiene marido o tiene mujer es que tiene quien le estimule para levantarse, para darle ánimo y decirle: sigue adelante, vamos para arriba, nos equivocamos o te equivocaste, pero no hay problema, el Señor tiene misericordia sobre ti como yo la tengo por ti. Entonces, de esa manera nos hace la recomendación, primero en Proverbios y ahora en Eclesiastés nos dice por qué es bueno que estemos en pareja, ¿ok? Entonces ya entendimos que estamos hablando del matrimonio. Ahora, la pregunta es, cuando el marido toma partido en el plan de Dios, cuando todo es miel sobre hojuelas, les voy a dar un ejemplo. Nos vamos a ir al capítulo de Mateo 1 y vamos a hablar de alguien que, digámoslo así específicamente, vamos a hablar de José. José, ¿qué es lo que está viviendo en el capítulo de Mateo 1, en el versículo 18? Dice lo siguiente: en el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado de María su madre con José, antes de que se juntasen se hallaron que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente. ¿Qué está diciendo ahí José? José no estaba muy de acuerdo en que su esposa o quien iba a ser su esposa estuviera embarazada y dudaba de que el embarazo fuera realmente algo del Espíritu Santo. Había duda en José. ¿Por qué? No porque José fuera que anduviera en la carne, sino que para él era algo asombroso cómo una mujer iba a quedar concebida sin haber consumado el amor con él. Entonces decía él: bueno, no lo voy a hacer público, ni voy a exceder, de alguna forma por temor a Dios. Él decía: bueno, simplemente secretamente la voy a dejar. Pero ¿qué pasa? Dice, pensando él en esto, en el versículo 20 dice: he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ha traducido es Dios con nosotros. Entonces dice: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Y luego dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí en esto que les estoy hablando es el bonito panorama o el bonito ejemplo cuando tu esposa o tu esposo que está apoyándote tiene temor a Dios. ¿Y dónde queda muy bien ese consejo? En Efesios 5. Si ustedes se van a Efesios 5 van a encontrarse que va a hablar sobre la sujeción de la mujer al hombre y todo eso. Y mucha gente dice: de aquí me agarro para yo mandarte, mujer, para yo exigirte y reclamarte que tú tienes que seguir a la cabeza, porque así como Jesús es la cabeza de la iglesia, tú vas a tener que someterte a mí. Pero brincamos una parte del principio, el primer versículo, todo empieza por un inicio, vaya el pleonasmo. Si nos vamos a Efesios 5 y nos vamos precisamente al 21, ¿qué dice? Ajá, pero ¿qué más dice? En el temor de Dios. Nos está diciendo: someteos unos a otros, y a veces lo tomamos por poco esta parte. En el temor de Dios. José, ¿qué tuvo? ¿Por qué José no la denunció? Por temor a Dios. ¿Por qué las cosas fueron para bien en ese matrimonio? Por temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Y me voy a meter más a profundidad. El temor a Dios es querer agradar a Dios y preocuparte por las cosas que sean agradables para Él. No es el que todo lo que diga Él te va a dar miedo, sino el miedo tuyo es fallarle a Él, no al hombre, fallarle a Dios. O sea,
Si lo que estoy haciendo te agrada o no te agrada, Padre. Ese es el temor a Dios. Y el principio del temor a Dios es el principio a la sabiduría. Cuando uno tiene sabiduría por medio del temor a Dios, aprende después 1 Corintios, que es el amor. La sabiduría te enseña a entender qué es el amor y por ende, sabes qué es el amor, ya sabiendo qué significa el amor, vas a saber escoger el amor. Si tú no tienes sabiduría de lo alto porque no tuviste la básico que es el temor a Dios, es muy seguro que casi siempre vas a tener que batallar en tu matrimonio, pero Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Creemos fielmente en un Dios de milagros, que Dios va a trabajar en el marido o en la mujer para que cambien. Y ahorita les platico un testimonio de alguien que le tardó 6 años, pero ya Dios está obrando en ello. Y fue algo así. Él sí tenía temor a Dios, pero cuando la escogió, pues todavía no estaban las cosas de Dios bien cimentado el muchacho. Pero sin embargo, pacientemente, cumpliendo lo que dice 1 Corintios, lo ha logrado. Ya está viendo frutos del amor de Dios. Continuando con esto, en Efesios 5:21 decíamos el temor. Luego continuando, ¿qué dice el 5:22? Que es la parte de donde nos agarramos todos los hombres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Continúa, por favor, Adrián. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta ahí todos se la saben de memoria, y el que no se la quiso saber es porque su marido nunca se la ha querido echar en cara. Pero, continuando con lo siguiente, ¿qué dice en el 5:24? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados las casadas estén a sus maridos en todo. Continuando, ahí sigue la parte de nosotros. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué nos está diciendo que las amemos? Porque nosotros desde nuestra genética de nacimiento, y lo viene en Génesis, nosotros somos hechos para ser productivos. Y ustedes, las mujeres, nacieron para ser amorosas. Ustedes nacieron para procrear, para reproducir a la creación de Dios, y a nosotros para producir. ¿Qué producimos? Frutas, trabajamos ganado, nos hizo duros, toscos, para poder hacer las tareas que van a proveer a la familia, economía. Claro que actualmente la mujer apoya, es muy válido y gracias, gloria a Dios que nos están apoyando, pero no es su obligación. La obligación viene de nosotros como varones, porque así está hecho el modelo de la familia. Entonces nos está diciendo en esta manera, ¿qué viene a seguir? Nos está diciendo a nosotros como maridos que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. ¿Por qué nos está pidiendo que amemos a nuestras mujeres? Porque por nacimiento nosotros, como somos para el trabajo, a veces nos cuesta poco tener tacto para la mujer. Y lo vamos a encontrar en Pedro y lo vamos a encontrar en Corintio, que nos dicen cómo debemos de conducirnos con ustedes las mujeres. Y en esa parte es donde a nosotros nos dice, ¿sabes qué? Cuando llegues a casa, bájale 5 rayitas al ritmo que llevas de trabajo y acuérdate que yo soy un vaso frágil. O sea, hablando de la mujer, el hombre con la mujer, y que tienes que tratarla como heredad de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú llegues como marido con esa mujer, tienes que entender que ella tiene una corona de salvación, por lo tanto es tu reina, por lo tanto es delicada. Tenemos que tener suavidad, y ahí es donde empieza el servicio hacia la mujer, con paciencia y benignidad, buscando tener tranquilamente las cosas. Ahorita les voy a leer qué dice Pedro sobre eso, ¿verdad? Y cómo tenemos que conducirnos nosotros. No lo digo yo, lo va a decir la Escritura. Entonces, continuando con Efesios, ¿qué es lo que sigue después del 25? Ahí terminamos en cuanto al consejo. Perdón, en el 24 acabamos, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén con sus maridos. Ahora, ¿por qué hablamos de sujeción? Nos vamos a Génesis 3:16. Esa es la primera situación donde Jehová trae algo personal con ustedes, las mujeres. Y no es que la culpa la tengan por el fruto que le dieron prohibido a Adán, sino porque Adán, cuando le preguntó a Jesús por qué lo desobedeció, él dijo, es que Eva me dio la fruta. O sea, yo comí por obediencia, como diciendo, pues es que ella me la dio y yo me la comí. No sabía yo que era el fruto prohibido. Entonces ahí empieza esto, que es donde a ustedes les dice, así como a nosotros nos va a tocar con espinos andar cosechando, sembrando, y que con el sudor de la frente vamos a cosechar lo que es nuestro alimento, la mujer va a tener que multiplicar en gran manera los dolores en su preñez. Con dolor dará luz a sus hijos, y ahí es donde vamos a ver, este es el parteaguas de la sujeción. Y tu deseo será para tu
marido. Lo que tú desees será para tu marido, en pocas palabras. Y él se enseñoreará de ti. ¿Qué les está diciendo ahí? Lo que acabo de decir en Efesios 5, sujétense. Ahí trae algo personal, yo no sé por qué, pero tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la cuestión de que ustedes como mujeres tienen que aprender a tener sumisión, de, digámoslo así, entender que todo líder o toda persona que dirige algo, y ustedes principalmente dirigen a los hijos, hay que entender eso, ustedes son las líderes de los niños porque son las que están educando a los niños, los están de alguna forma integrando a la sociedad. El marido tiene que dirigirlas a ustedes, pero él tiene que ser dirigido por Cristo. ¿Sí me explico? Vamos por orden escalofonario. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me quiero hacer el líder, yo tengo que aprender el principio de autoridad. Tengo que entender que yo tengo que regir a alguien mayor, darle cuentas. Si yo no le doy cuentas al mayor, yo no doy un ejemplo al menor. Y si yo no doy ejemplo al menor, por ende, no voy a poder tener autoridad ante mis hijos y ante mi esposa. ¿Por qué? Porque no soy una persona que mi testimonio haya mucho que desear. ¿Por qué? Porque no tengo temor a Dios. Y es lo que primero te dice en Efesios 5, temor a Dios. Cuando dice sométanse unos a otros con temor a Dios. No te dice sométanse unos a otros sin temor a Dios o como te dé la gana, machistamente o feministamente. No, dice con temor a Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo el temor a Dios? Que la mujer va a tener que dejar que su marido, que los deseos que ella tiene sean para su marido. O sea, que sea, digamos, loable, que diga, bueno, pues sí quisiera esto, pero pues mi marido está diciendo que la economía hay que esperarnos ahorita. Es un ejemplo, ¿verdad? No digo que todo sea ese caso. Yo sé que va a haber mujeres que van a decir, pues sí tengo para comprarme su bolso o esos aretes o eso que quieran comprarse, pero dice, sujétenlo primero que los deseos para su marido. O sea, primero háblenlo con él, primero asesórense. Si el marido cree que se puede, dele para adelante. Si no, no sean desobedientes, por favor, tengan temor a Dios, por el amor de Dios. Bueno, continuando. ¿Qué voy a dar un ejemplo? Ahora les voy a hablar de una situación donde dice lo siguiente, volviendo otra vez, bueno, en el 25 de Efesios 5 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces aquí viene algo bien importante, donde dice que a qué se está refiriendo en cuanto al amor. Continuando en el 28, versículo 28, por favor. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Qué nos está diciendo? Que si tienes amor, ¿por qué está diciendo esto? Porque quiere decir que si tú ya te amas a ti mismo es que ya sabes el principio de sabiduría. Y si ya sabes el principio de sabiduría es porque ya tuviste el temor a Dios, ya vino la sabiduría y ya sabes amarte a ti mismo y por ende sabes reflejar el amor a tu pareja. Continuando, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Qué les decía? Y me voy a meter un poco en un tema espiritual ajeno a esto, pero ¿qué les decía que pasaba cuando daban indicio de personas que tenían la situación en la escritura que estaban endemoniados? ¿Qué hacía el diablo? ¿Se acuerdan qué hacía el demonio? Intentaba mutilar a las personas, que se automutilaran, que se lastimaran. ¿Sí recuerdan esa parte que en algún momento les hablaba de que decía que como el demonio que se empezaba a golpear y que estaba desnudo a las orillas de un panteón y que cuando llegó Jesús lo liberó y todo eso? Bueno, uno de los indicios de una persona que no está viviendo ahora sí que normal bajo el Espíritu de Dios, se autolastima. Entonces por eso, cuando te está dando este consejo en la carta de Efesios, que le dice, nadie aborrece jamás su propia carne. ¿En qué está hablando? En una persona que ya conoció a Cristo, una persona que reconoce a Jesús como su Mesías, que pertenece a la iglesia de Efeso, y le está diciendo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. En pocas palabras te está diciendo que no eres natural si tú lastimas a tu pareja, porque quiere decir que no amas tu propia carne, y si no amas tu propia carne, entonces ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estás haciendo en esta iglesia? ¿A qué vienes? Si realmente crees
que estás siguiendo a Cristo, pero te aborreces a ti mismo, lastimándote a tu pareja. Eso es una de las cosas que nos dice. Entonces, continuando, ahora les voy a dar el ejemplo de esa situación cuando la pareja no es prudente, cuando tú eres una persona que busca de Dios, pero tu pareja no quiere nada con Dios, cuando la pareja es ajena a esto. Si nos vamos a 1 Samuel 25, es una historia muy larga. ¿Quién ha oído? Nada más les voy a dar la introducción, es 1 Samuel 25:3. Quiero nada más darle la introducción, yo les voy a explicar la historia porque está muy larga. Sería 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Dice, ¿alguien ha oído sobre la historia de Nabal y Abigail? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice, aquel varón llamado Nabal y su mujer Abigail eran aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Abigail, que era desde nacimiento, era hermosa, pero también era entendida, tanto en las cosas de Dios como también, en pocas palabras, cuando dice entendimiento es que tenía sabiduría, que era sabia, que entendía de volada de dónde venía y cómo eran las cosas. Y Nabal, ¿quién era? Todo lo opuesto. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Nabal era cabezón, era socarrón. Nabal era, digámoslo así, un poco egoísta o muy egoísta. ¿Por qué lo digo? Era una persona adinerada, quien vivía en Carmel. Ahí en Carmelo no había ningún problema en cuanto a que él tenía muchos bienes materiales y tenía muchas ovejas. Y él tiene una situación donde David se entera que está trasquilando o que está ya cortándole a sus ovejas, el rebaño lo está haciendo, ahora sí que lo está trasquilando todo el rebaño, y se le ocurre decirle, David dice, voy a mandar unos jóvenes para que él me dé tributo porque donde ellos residen siempre he cuidado de ellos. Nunca les ha faltado nada, los he tratado muy bien a sus pastores y siempre ha habido de alguna forma seguridad. Bueno, los manda. El hombre socarrón dice, ¿quién es ese David? No conozco ese tal rey David. Aparte le agrega, ¿quién me asegura que realmente vienen por él y no son siervos que se están haciendo pasar por siervos de él y que me vienen a pedir tributo cuando no son ustedes? Entonces con la misma se regresan los muchachos, van con David y ¿qué creen que David hace? Se molesta David, se enoja. ¿Por qué? Porque toma por poco como ofensa que su palabra no tiene peso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente agarra espada y le dice a 400 hombres, vénganse conmigo, vamos por él. Y él viene con una tal ira que dice que voy sobre la casa ¿de quién? De Nabal. Sobre su casa, sobre sus varones y sobre todos sus bienes. Venía con toda la intención de destruir a la familia. Entonces se entera un siervo de Abigail y Abigail, llega el siervo con Abigail y le dice, viene David con todos sus hombres de a caballo. Y 200 dejó esperando y 200 vienen con él. Y viene por tu casa. Y le cuenta lo que Nabal hizo. La metida de pata de su esposo, el imprudente. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Como es entendida, inmediatamente ella guisa 2 borregos, prepara 2 ánforas o digamos así, 2 patas de vino, ¿cómo decirle? Y 100 panes y aparte agarra 200 panes, y 100 ramos de higos, uvas y de panes de higos y uvas y se va sobre él y lo hace escondidas de su marido. ¿Por qué? Porque conocía a su marido, sabía que era de dura cerviz, que era una persona que en vez de verlo con buenos ojos iba a decir que no lo hiciera, aún sabiendo que había sentencia de muerte por haberse levantado contra el rey, diciendo que quién era él para darle ofrenda, ¿no? En pocas palabras, haciéndolo ver como que realmente no venían de parte de David. Entonces ella sale, habla con David, le ofrece todos los tributos que lleva, convence a David y les perdona la vida. Convence de que, y el momento como ellos son una sola carne, porque Abigail entiende que ella y Nabal son uno mismo, automáticamente le perdonan de alguna forma la vida a Nabal. ¿Por qué? Porque Abigail ganó tiempo. Después cuenta la historia que pues a David le gustaba coleccionar mujeres y fallece Nabal porque era más grande que Abigail, o muere Nabal más bien dicho, y Abigail la toma David junto con otras doncellas para que se vaya a vivir al palacio y no se quede viuda. Pero el ejemplo claro de ahí está hablando de cuando es una mujer prudente, una mujer que de alguna forma protegió a sus hijos, edificó su casa. Sabiendo que su marido podía regarla y la regó bien regada, ella buscó cómo enderezar el barco y cambiar las cosas y fue sabia.
Ahí no tomó la opinión de su marido. ¿Por qué no la tomó? Porque ya su siervo le había puesto bajo aviso lo que él pensaba sobre David. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, viene lo siguiente. Vamos a ver la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y ahí es donde dice cómo actuar la mujer, y también los hombres cómo debemos actuar, pero principalmente se refiere a la mujer, porque pues el patriarca de la casa es el marido, el sacerdote. Cuando el marido no quiere conocer a Cristo, no quiere nada con Jesús, pero ella ya conoce a Cristo. Entonces, ¿qué dice en Primera de Pedro, capítulo 3? Dice: asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Yo hablaba en la mañana y les decía a las hermanas, hermanas, no está diciendo que ustedes actúen o disimulen frente al marido, de que todo es feliz y todo es color de rosa. Lo que está diciendo ahí en Pedro, de hecho si continuamos, dice: considerad vuestras conductas castas y respetuosas. La alegría que debe haber en tu corazón, porque el Señor ya te llenó por medio del Espíritu Santo, debe ser un reflejo auténtico de cómo debes de actuar con tu marido. Porque si tú solamente estás actuando o estás haciendo aparentar que las cosas son buenas, llega un punto en que tu marido es tan insensato porque el enemigo lo está usando para que colme y llene tu vaso. Y cuando llena tu vaso, revientas y nada más necesitas un detalle, cometer un error, para que esos 7, 8, 10, 15 años de matrimonio se van al traste y te lo va a estar recalcando día y noche lo que hiciste. Y va a decir: tú como seguidora de Cristo, mira, hiciste esto, me dijiste esto, hiciste aquello. ¿Por qué pasa eso? Porque en tu corazón no está lleno todavía del gozo del Espíritu Santo y de Jesús. Por ende no reflejas auténticamente tu comportamiento, solo es una apariencia. Entonces aquí Pedro te está pidiendo: ser respetuosa y gozosa, que reflejes lo que tú estás teniendo de Cristo. Porque si vienes a una iglesia y no te llenas de gozo y no te llenas de Cristo, o sea, no te llenas del amor de Dios, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Vienes a calentar una silla? ¿Vienes a apoyar con ofrenda? ¿O vienes realmente a hacer un cambio en tu vida a este lugar? Nosotros tenemos que entender que a lo que venimos aquí es para que cuando tú salgas reflejes lo que aprendiste aquí. Tú aprendes ahorita de esos consejos cuando tienes una persona que no quiere nada con Dios. Pero si tú dices: ay, es que es bien socarrón y todo, sí, lo puede ser. Pero tú vas a tener Primera de Corintios. ¿Y qué es Primera de Corintios? Bueno, nos vamos a exactamente al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. ¿Qué les va a decir a las mujeres y a los hombres? A los dos, no nada más a las mujeres. Porque eso también va para nosotros los varones cuando tenemos una mujer que no quiere nada con Dios y que nosotros estamos buscando de Dios y ella está ahí, digamos, estorbando un poco para que las cosas no se den. ¿Qué dice? ¿Me pueden ayudar a leerlo todos? Continuando, Adrián. El siguiente parte. Siguiente. Ahí nos esperamos. Pausa. Esto es el resumen de lo que acaban de leer. Todo lo sufre. ¿Qué hablamos? Somos una misma carne. Si el marido o la mujer se lastima, a uno también le debe doler. ¿Por qué? Por amor. Porque el amor lo sientes. Te duele lo que le está pasando a tu pareja. Por eso digo, son un mismo cuerpo. Así como la iglesia es un mismo cuerpo y cada parte de uno pues tiene una razón y una cosa que hacer, pero todos nos ayudamos y nos apoyamos en oración y en el servicio por los demás y apoyándonos, estimulándonos, de cuenta, ahora sí como dirían, así, coacheándonos. De esa misma manera nosotros en el matrimonio nos tiene que doler. ¿Qué dice lo demás? Todo lo cree. ¿Qué significa todo lo cree? Tienes fe en tu pareja, confías en ella, todo lo crees, no lo pones en duda, no desconfías de lo que él te está diciendo. Luego dice, todo lo esperas. Ese todo lo esperas no lo vayas a tomar como algo negativo, de que de él espero cualquier cosa. No, dice, todo lo esperas, se está refiriendo a que eres paciente. Tienes paciencia, esperar, selah, te esperas. ¿Tienes paciencia a esperar que Dios haga algo en él? ¿O tienes paciencia que Dios, o que él actúe, o que Dios le dé una palabra para que haga algo o para que reciba consejo? Luego dice,
todo lo soporta. Ay, eso nos cuesta mucho, ¿verdad? ¿Por qué todo lo soporta? ¿Por qué? Vamos a darles un testimonio y ahí a las mujeres les va a caer como anillo el dedo. ¿Qué pasa cuando sus hijos se enferman y están chiquitos? Son bebés o son niños. En las madrugadas con fiebre, que su hija se enfermó. ¿No están ahí con ella? ¿No la están viendo? ¿Están cuidándoles si vomita, si tiene, pues que va al baño seguido o alguna cosa así? Y están checándole la fiebre a cada rato y ahí están, ahí están. Dan la 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 6, hasta que ya bajó la fiebre, porque eso sí, a los niños les encanta que les dé fiebre en la madrugada. No sé por qué, no les da a mediodía, no les da en la tarde, no, cuando estén todos dormidos es cuando les va a dar fiebre. Como que es para recordarles cuando recién nacieron, ¿no? Cuando les daban de comer. Digo, ya ahorita que me siento en ese ambiente, ahorita me identifico. Entonces, eso lo hacías ¿por qué? Por amor a tu hijo, porque te duele lo que le está pasando a tu hijo, te duele. Y también aparte que te duele lo de tu hija, te preocupa que esté en mejor estado. De esa manera nos invita a nosotros, la iglesia, a que nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo nos duela. Que cuando está esa persona no solo enferma, sino que hay un problema, un dilema en su vida, porque ustedes tienen que darle consejo también. Aunque él sea el sacerdote, como mujer, ustedes son idóneas, son consejeras, son personas que le pueden fluir en un mensaje, una palabra. A veces ustedes tienen digamos, una forma visual que está, decirlo así, como fuera del momento donde él está viviendo ese problema laboral o problema financiero, que ustedes puedan dar un consejo idóneo. ¿Por qué? Porque a veces, la verdad, ustedes pueden estar un poquito más en ese momento en comunión con el Espíritu Santo, porque a lo mejor el hombre viene abrumado, pero ustedes oraron, tuvieron su devocional en la casa o mientras que el hijo iba a la escuela, entonces ustedes vienen más frescas de palabra y ustedes pueden dar ese consejo al hijo, a la hija, bueno, también al marido, a la esposa. Bueno, es lo mismo el marido, si tuvo mucho tiempo a estar sentado en un escritorio, pues tuviste tiempo a escuchar una prédica y luego después resulta que a tu mujer le está pasando lo de la prédica y tú dices, bueno, mi amor, pues es que es esto y esto, y la mujer dice, mira qué sabio de mi marido. En realidad Dios te puso esa prédica para que tú pudieras darle ese consejo a tu mujer, porque tu mujer estaba pidiendo una oración sobre cómo solucionar eso. Entonces son cosas que Dios pone para que todo venga para bien. Entonces, continuando con Pedro en el capítulo 3, decía lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 5, dice, porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir sin temer ninguna amenaza? Ustedes hacen el bien con su marido sin esperar que él les reciba con algo malo o les sea de forma recíproca con algo bueno. Pero más que eso de la amenaza, está refiriendo a que confían en él, en que él no les va a hacer mal. Que ustedes confían en que él va a actuar idóneamente para ustedes, porque ustedes le escogieron sabiamente a su marido. Ya parece una prédica para mujeres exclusivamente, ¿verdad? Ya siento que podría darle un tema para damas. Entonces, principalmente a eso se está refiriendo en el capítulo 3 de Pedro. Continuando en el 7 dice, ahora va con nosotros los maridos. Ahí viene lo siguiente. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué dice? Vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué les había dicho? Que tenemos que bajarle el ritmo a los hombres, que tenemos que tratarlas con delicadeza, porque ellas genéticamente ya vienen con el amor y ya vienen misericordia y amigables. Muchos lo tomamos solamente para la congregación, pero nos está dando consejo, porque acuérdense que nos acaba de decir cómo debemos de ser la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Entonces nos está diciendo, tengan paciencia, sean misericordiosos. Cuando ustedes vayan a exhortar a su pareja, imagínense que van a exhortar a su mamá o a su papá, para que lo hagan con cierta delicadeza. ¿Por qué? Porque a veces nos puede pasar que somos muy duros, porque pues estamos en el camino de Dios y decimos, las cosas tienen que ser como son y no hay otra manera, ni que agregarle ni cambiarle una coma, como si nosotros fuéramos la Biblia, y no somos nosotros la Biblia. Nos está diciendo en pocas palabras la Biblia que seamos amorosos a la hora de hablar con ellos, que tengamos paz y misericordia. De hecho, se nos aconseja, hace tiempo escuchaba ese consejo, que cuando uno tenga un pleito con esa persona con quien llega a tener el pleito, lo escuches, tengan mansedumbre,
y termines y te retires. Para que tú no caigas en el calor de la discusión y hables cosas que después te vas a arrepentir. Entonces tú reflexionas en oración con Dios. Suena raro, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que no tenga estorbo su oración. Bueno, ahora le estoy pidiendo que tengan sabiduría para hablar. ¿Por qué? Porque nos lo pide en Primera de Juan. De hecho, antes de eso, vamos a seguir leyendo. Pedro dice lo siguiente. Dice en Primera de Pedro 3, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrenda su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Es de lo que les estoy hablando. Por eso uno se tiene que pacientemente, ya viste a tu mujer, ya viste a tu marido, guarda silencio, mansedumbre, ok, lo dejas pasar, baja la temperatura. Ya en oración y todo, ya vienes más tranquilo y le hablas en el amor de Cristo, pero en el amor de Cristo como si le hablaras a tus papás, para que seas amoroso, porque luego eso de, bueno, no sé cómo se lleven con sus papás, pero quiero creer que si en algún momento su papá le costaba trabajo, no conocía todavía de Dios, pues tratabas de jalarlo de alguna forma muy amorosamente, diciéndole, pues, pa, no es así las cosas, pero mira, Dios dice esto. Bueno, ese tacto es al que me refiero que tengas con tu pareja. ¿Por qué? Porque en el calor de la discusión termina pasando esto. No refrenas tu lengua y puedes decir sus verdades si quieres decir que son verdades, o puedes agregarle más y exagerarlas. Y termina pasando eso, que terminas hablando engaño. ¿Por qué? Porque te emocionaste, porque dejaste que tu alma tuviera más autoridad que tu espíritu. No dejaste que tu espíritu sujetara tu alma y tu carne. No aprendiste a hablar bajo el Espíritu. Entonces, ¿qué nos dice? Ahorita yo les estoy explicando todo esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo debe ser un hombre con su mujer y cómo debe ser una mujer con su hombre. Pero, ¿qué nos está diciendo 1 Juan 3, 18 al 19? Y nos lo dice con mucho cariño. Y eso es algo que ahorita se los digo así en breve, que es la mejor manera de poder explicarle a tu pareja o dar reflejo de lo que estoy diciendo con el ejemplo. Yo puedo ahorita hablar mucho, puedo decirles muchas cosas, pero si yo no soy coherente con lo que yo hago con mi mujer, mis hijos no van a entenderlo y por lo ende van a hacer lo mismo que hicieron sus generaciones o mi generación o la generación anterior, y vamos a traer esa maldición de pecado generacional. Platicaba yo en la mañana precisamente, que a veces uno trae situaciones del pasado que no deja atrás porque te estorban, porque estás pensando en que no vas a ser tú igual que tu papá, o que no vas a ser igual tú que tu mamá, porque alguna cosa le quieres recriminar, algo que haya pasado, que a lo mejor tu papá falló a tu mamá, o viceversa, tu mamá falló a tu papá. Y lamentablemente lo que más decimos que no vamos a hacer, terminamos haciéndolo. Dice un dicho del mundial, más rápido cae un hablador que un cojo. A mí me pasó. Reconozco que yo en la adolescencia le culpé mucho a mi papá de cosas en su momento. Gracias a Dios conozco el perdón hacia mi padre a los 17 años, pero no tenía una convicción aférrea, aunque yo conocía de Cristo, pero no era solo hablar de Cristo, era vivir dentro de la presencia de Cristo. Entonces, cuando menos me doy cuenta, eso fue a los 17 años. Vamos a decir que en el 2017 yo ya estaba haciendo lo que mi padre le había hecho a mi mamá, y yo estaba convirtiéndome exactamente en lo mismo que yo no quería hacer. ¿Y qué era lo peor de todo esto? Que yo iba a seguir la balanza de la rutina del pecado generacional que ya traía arrastrando mi familia, a ser otra generación más haciendo lo mismo. Y aquí, ¿qué pasa? Mis hijos van a ver mi ejemplo, y mis hijos me lo van a reprochar y lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo un parteaguas, yo no estaba haciendo un rompimiento generacional. O sea, una cosa es, dices, perdonas a tu padre, ok, ya lo perdonaste, pero luego, ¿qué sigue? Sigue que tú, aparte de perdonarlo, vivas buscando dentro de la presencia de Dios, que vivas buscando la comunión con el Espíritu Santo para que rompas esa maldición, y para que tú dejes un legado santo
para que tus hijos no pasen por lo mismo que tú ya pasaste. Y para que ellos no pasen por lo que tú ya pasaste, necesitas hacer, primeramente, congruente, que lo que realmente estás leyendo en la Escritura lo hagas. Segundo, tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? La primera ayuda que debe hacer es, primero, reconocer el pecado, decírselo a quien le estás faltando, y después de hacerlo público, porque el enemigo no puede trabajar en lo público, él trabaja en lo oculto. Cuando tú ya exhibes las cosas que estás haciendo mal o tú ya estás hablando públicamente, ya no tiene autoridad sobre ti y ya no hay culpabilidad que pueda ser una carga para tu vida que no te deje avanzar espiritualmente. Entonces ahí haces un rompimiento generacional, sea la situación que sea, adicción, lo que sea que tengas en tu vida. Después de eso, ¿qué pasa? Después de eso pasa que tus hijos empiezan a ver cómo empiezas a actuar tú. Y es cuando entra 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Empiezas a hacer hechos y empiezas a dar verdad. Empiezas a reflejar lo que en realidad eres. Continuando en el 19, ¿qué dice? ¿Puedes ponerlo, Adrián, por favor? O sea, en el mismo capítulo, nada más el versículo 19. Bueno, yo se los leo. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Que estoy teniendo temor a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya estoy asegurando hacer las cosas agradables a Él. Empecé a tener temor a Dios y el temor a Dios me dio el rompimiento generacional de esa maldición. Yo le decía a mi esposa, mi mujer, que pues me imagino que nos está viendo ahí en el servicio, yo le decía a ella, a mí la principal cosa que a mí me atrajo siempre a ti desde que te conocí fue tu temor a Dios. Y yo decía, yo quiero tener ese temor a Dios, pero ni siquiera sabía lo que estaba pidiendo yo. O sea, decía yo, wow, veía cómo ella tenía un temor a Dios y buscaba siempre las cosas. Y yo decía, yo quiero tener eso que ella tiene, pero no me sujetaba a eso. Era como decir, yo quiero traer ese auto de lujo, pero no quiero trabajar por ese auto. Quiero que me lo den. ¿Sí me explico qué incongruente es mi vida? Entonces, así de incongruente es uno como hombre cuando llega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto, pero no quiero luchar por hacer esto. Quiero que me lo entregues aquí, quiero tener la mano así. Y el Señor te enseña que cada que tú tienes la mano así, que tú estás dando y trabajando para la obra de Él, su mano de Él está sobre ti. O sea, su mano no deja de proveer y dar un favor a tu vida y su mano no deja de enseñarte y aparte de eso, integrarte a una forma que tú ni siquiera te esperabas. O sea, tú esperabas por decir en algún momento, bueno, voy a predicar y cuando menos te das cuenta, tú estás haciendo tu labor por predicar, pero cuando menos te das cuenta ya el Señor ya no te lleva a predicar, ya te lleva ahora a organizar campañas o ya te lleva de repente, sabes que un ministerio y tú, caray, pues yo no pensaba en esto, yo pensaba en algo chiquito. Él ya tiene un panorama y un camino grandísimo ya formado para ti. El problema es que tanto lo hacemos que se detenga, porque el llamado ya lo tienes, tu razón de trabajar ya la tienes, ya tienes ahora sí que la inspiración, nada más te falta cambiar la mano, de estar dame a cambiar te doy, te sirvo, trabajo para ti. De esa misma manera uno tiene que ser con su mujer, igual la mujer tiene que ser con el hombre. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a una mujer? No estoy hablando que provee económicamente, es ayudando a que dé consejo a la mejor a la mujer, a su hija. O oye, ¿sabes qué? Pues pasa esto, amor, con el hijo, con el niño veo tal cosa. Ella es una vigía, ella es una atalaya, ella está vigilando a los hijos, ella te puede decir al hombre, ¿sabes qué? Lo que uno no ve, ella lo puede ver. Esa es la sensibilidad que tienen como ventaja ustedes. Que a veces un hombre viene tan atareado pensando en el trabajo, que es muy distraído con las cosas que están afuera, que no se está dando cuenta de la guerra que se está viviendo dentro de la familia. Y para eso está la mujer, para eso está tu pareja. Por eso se complementa uno al otro. Lo que uno es sensible, el otro es más duro. Lo que otro tiene de autoridad o de forma de ver, la otra es más noble para hablar. Entonces siempre hay algo, ahí hay esa dualidad. Entonces se nos invita a que seamos ejemplos para nuestros hijos. Esa es la principal cosa. Yo les decía en la mañana porque pasa que hay matrimonios que pues lamentablemente son matrimonios que están solteros o son matrimonios que en algún momento ya no está una de las dos imágenes en la familia y les digo, lamentablemente
hay cosas ajenas, ¿verdad? Uno no puede encajonar y decir de todo pasó de esta manera, pero muchas de las cosas suceden por falta de temor a Dios. Al no tener tu temor a Dios, no aprendes a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque como no buscas agradar a Dios y no buscas agradar tu egoísmo, no buscas digámoslo así, la nobleza de buscar que si tú agradas a tu pareja estás agradando a Dios. Por lo tanto estás buscando nada más tus propios bienes y por ende no sabes lo que es el amor. El amor tú ya lo conviertes en una emoción y crees que si esa emoción vive o dura, que en realidad es una luna de miel. Se acaba la luna de miel y se acabó la emoción. Ay, otra vez con este hombre, ay, otra vez con esta mujer, ay, qué pesadez. Entonces dices tú, bueno, ¿qué hago si yo ya escogí esto? Les digo, yo le estaba diciendo, tengo un familiar que él así estuvo, digamos que él conoció a Cristo desde nacimiento. Se va al mundial, se acaba el mundial, ya viene con pareja. Y cuando esa pareja ya forma parte, pues ya forman un matrimonio los dos, pues él ya conoce a Cristo de una forma más apasionada y busca ser más lleno de Él y un deseo tan grande por las cosas de Dios. Pero la mujer era todo lo opuesto. La mujer no quería nada con Dios, era otra doctrina, era otra manera de pensar. Ella parecía, digamos así, que ella estaba haciendo la conducta que normalmente hace un hombre cuando se resiste para venir a los pies de Cristo. ¿Qué pasó? Dios es un Dios de milagros, Dios cambia a la gente, sí, sí cambia a la gente, pero te va a tocar sufrir y tener paciencia. Él tardó aproximadamente 6 años para que actualmente su mujer ya lo acompañe a los servicios, a los cultos, y ya esté buscando de Dios con él. Le costó paciencia. A ustedes como mujeres también les va a costar paciencia si su marido no es así. Ahora hay mujeres que yo sé que han trabajado hasta por 15 años y siguen lo mismo y dicen, no, no veo que avance, esto sigue igual. Hay algo ahí que necesitamos ser auténticos para que tu marido cambie ese pensamiento. Buscar, hay algo ahí que dices tú, no lo he encontrado, bueno, hay que pedírselo al Espíritu Santo que te lo revele. Entonces, a esta persona, a este familiar, ahorita ya está viendo sus frutos de que Dios tenía para él. Si él hubiera escogido de otra manera a una persona de acuerdo a sus principios, pues tal vez le hubiera salido bien, pero también podía haber sido apariencia, porque no sabíamos qué tan auténtica fuera la mujer. Aquí lo importante es que esto a él le va a servir como testimonio para platicarle a muchos matrimonios. Y eso a nosotros nos enriquece porque eso te da paciencia y te da entendimiento para las cosas de Dios que tienen que ver matrimonialmente. Por eso, si yo no hubiera vivido lo que viví de niño y de adolescente, pues yo no tendría mucho que aportar. Sería una página en blanco. Un buen libro ahora sí que se basa no en su portada, sino en su contenido. Bueno, así es uno con sus testimonios. De esa misma manera yo les digo ahorita que a veces uno busca la escritura, hacer gimnasia olímpica, bueno, gimnasia teológica. ¿Por qué? Porque estás viviendo situaciones que no encajan con la escritura y quieres adaptarla a tu necesidad. He tenido a veces pues debates, no sé, confrontaciones con gente que pues son evangelistas o son predicadores, porque ellos quieren amoldar las cosas de acuerdo a su situación. Y yo siempre les he dicho, cuando una persona hace gimnasia teológica, o ella o un ser querido que tanto estima está en una situación en la que no encaja con la escritura o está en desobediencia y por eso lo está manipulando. Entonces yo les invito a todos hermanos a que de alguna forma leamos escritura. ¿Por qué? Porque va a haber gente que nos va a decir, como 2 de Timoteo, nos van a decir fábulas que nos va a hacer cosquillas a los oídos para que nos amontonemos con ellos, para que encaje nuestro tipo de vida que llevamos. Pero la realidad es que la sana doctrina se lleva en la lectura de la escritura, no en el vestir. La sana doctrina se lleva en el conocimiento de Dios y el temor a Él, no en cómo aparentemente tengo, o si canto coritos o no canto coritos, o si soy adorador. No, 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 no. Aquí está la sana doctrina. No necesita ustedes andar buscando en algún otro lugar. Ustedes tienen su Biblia, agárrenla, empiecen a alimentarse de ella y eso les va a dar más amor y convicción para seguir buscando más de Dios. Y cuando venga alguien a hablarles cosas vanas, ustedes puedan poner, hey, espérate, la escritura dice esto.
tú me dices esto, pero la Escritura dice esto. Y quien tiene más peso es lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y no por lo que nació hace 10 años o 20 o 30 o 40 años. Amén, hermanos. Amén. Ya no se me duerman, ya le bajé el ritmo, le subí, le bajé. Bueno, es que así soy yo, discúlpenme, voy aprendiendo, hermanos, perdónenme. Soy nuevo en el... no es cierto. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una pequeña oración para ya cerrar esta prédica. Concluimos en que para el servicio de la esposa y el esposo, ¿qué necesitamos ser? El hombre tiene que aprender a amar más a su mujer y la mujer tiene que entender el dominio de autoridad, tiene que entender la autoridad nada más. ¿Para qué? Para que no les vaya a pasar como ¿qué pasó con Acar y Jezabel? ¿Qué pasó con ese reinado? ¿Alguien sabe de esa historia? Que ella persuadía y ella era la que reinaba. ¿Y qué le trajo a Israel? No porque la mujer se equivoque, sino porque a veces son un poquito más sensibles y emocionales. Y en esa parte es donde a veces chocan con las decisiones que pueden ser después, traer cosas que les pueden cargar, que dices tú, ay, que me metí de pata, y dice, bueno, es que porque te moviste por emoción, no te moviste por el espíritu. Entonces eso es lo que nosotros nos están delegando como varones, que somos un poco más fríos en ese aspecto. Tenemos que tener nuestra parte amorosa, nuestra calidez, que eso nos lo aportan ustedes, pero el hombre también tiene que tener firmeza y rigidez a la hora de decidir cosas que van a retribuir futuros. Y en este caso hablábamos de una nación, de Israel. Por eso hablo del ejemplo de esta Jezabel con Acar. Bueno, concluyendo ya, podemos ponernos de pie para que ya no se me duerman más. Vamos a hacer estiramientos. Esto va a ser una prédica de 2 horas y media. Vamos apenas en media hora. Es cierto, vas a crear. Voy a empezar como otro predicador, ¿no? Ahorita terminamos en media hora, no se preocupe. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que es un tema a veces un poquito como que dices, bueno, ya tanto me han hablado de esto. Espero que estas palabras lleguen a tierra fértil y pues que hayan agarrado algo de ese mensaje. Bueno, cerremos nuestros ojos. En el nombre del Espíritu Santo, de nuestro Padre, gran Yahweh y gran Jesucristo, vamos a encontrar lo siguiente, Señor. En tu gran palabra encontramos no solo consejos, sino encontramos también entendimiento. Te rogamos, Señor, que todo lo que se ha hablado esta tarde llegue sobre tierra fértil, que dé frutos en nuestras vidas, pero también podamos dar consejo a nuestro prójimo, y que todo lo que no estemos de acuerdo, Señor, cambia las cosas negativas por cosas buenas, Señor, y tráenos entendimiento a lo que escuchamos, pero también, Señor, alimenta ese deseo por buscar más de tu Escritura, para confrontar el discernimiento de que si las cosas que vienen de ti o si vienen del hombre, Señor. Alimenta esa necesidad de poder tener esa búsqueda constante de tu Escritura. Y te ruego, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí presentes nos des consejo para el prójimo, para poder hablarles a otras familias que están en situaciones similares o que están cercanas a lo que nosotros estamos viviendo. Que podamos aportar lo que tú nos has enseñado, Padre, a lo largo de nuestras vidas. Gracias por cada uno de los congregantes que estamos aquí presentes, por todos esos siervos que han aportado cosas a nuestras vidas. Gracias por darnos también el entendimiento de que tu palabra es viva y eficaz y que con ella no cae sobre tierra infértil, pero también que nos enseñas que tu palabra llega hasta lo más profundo de los huesos, Señor. Gracias, Padre, por ese refrigerio espiritual. Te lo agradecemos. Amén. Doy lugar.